93.0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. ...93.0... 93.0... En la frontera del tiempo. Un espacio dirigido y presentado por ella. En la 93.0 FM. FM. Los habitantes del planeta nunca habían visto nada parecido. Esta semana se ha producido en Arabia Saudita un fenómeno extraño y aterrador. Los habitantes de China nunca habían visto un viento semejante. Taiwán experimentó el terremoto más potente de los últimos 25 años. Y los habitantes de Rusia fueron testigos de récords históricos de temperatura. Te ofrecemos un resumen de los cataclismos que azotaron nuestro planeta durante la semana del 29 de marzo al 4 de abril de 2024. En este episodio también conocerás la creciente amenaza que se cierne sobre los viajes aéreos. Esta semana se ha producido un fenómeno extraño y aterrador en Arabia Saudita. En China nunca se había visto un viento semejante. Taiwán experimentó el terremoto más potente en 25 años. Y en Rusia se batieron récords históricos de temperatura. Esta no es ni siquiera toda la lista de catástrofes climáticas ocurridas esta semana. También en este episodio te hablaremos de la creciente amenaza para los viajes aéreos. China. Las mortíferas tormentas convectivas están devastando China. El 31 de marzo por la noche, en la ciudad de Nanchang, provincia de Jiangxi, una fuerte ráfaga de viento hizo estallar las ventanas de suelo a techo de un rascacielos. La ráfaga de viento fue tan fuerte que arrastró a 3 personas que dormían a través de las ventanas rotas de los pisos 20 y 11. Desgraciadamente, no tuvieron ninguna posibilidad de sobrevivir. Una residente en el piso 20 del edificio afectado dijo que su familia tuvo que agarrarse para que no se los llevara el viento y que estaban tan asustados que pasaron toda la noche en vela. Decenas de personas resultaron heridas durante la tormenta. El 2 de abril, otra fuerte tormenta dejó a personas atrapadas en una casa derrumbada en la misma ciudad. Las tormentas causaron la muerte de 7 personas. Los ancianos residentes en la ciudad afirman no haber visto vientos tan fuertes en su vida. Arabia Saudita. Desde hace aproximadamente un mes, tormentas, inundaciones y granizo azotan diversas regiones de Arabia Saudita. Pero desde el 29 de marzo ocurre algo sin precedentes. Lluvias torrenciales acompañadas de tormentas eléctricas y granizo no cesan durante una semana en el segundo desierto más grande del mundo. Muchas carreteras y caminos están inundados, y donde normalmente había un mar de arena, ahora hay un mar de granizo. En varias regiones se ha declarado el nivel de alerta roja.
El 31 de marzo, la región de El Baja tuvo el récord de 3,5 meses de precipitaciones en un solo día. La cantidad de agua de 15 represas superó su capacidad. En la ciudad de Al-Namaz, en la provincia de Asir, las calles quedaron cubiertas de nieve. Se cree que el fenómeno es el primero de este tipo en la región en casi 25 años. Tras las fuertes lluvias e inundaciones, el noreste del reino fue testigo de un fenómeno extraño y aterrador. Millones de bichos aparecieron de fuentes desconocidas, y hordas de ellos inundaron las calles. India. El 31 de marzo, una fuerte tormenta causó enormes daños en 4 estados de la India. La tormenta causó graves daños en el aeropuerto internacional de Guwahati. Muchos vuelos tuvieron que ser cancelados. El distrito de Jalpaiguri, en Bengala Occidental, fue el más afectado, ya que fue azotado por un tornado y un fuerte aguacero con granizo. La tormenta fue tan potente que motos, coches y escombros de las casas fueron fácilmente arrojados por las calles a causa del viento. Se arrancaron árboles, se derribaron líneas eléctricas, unas 800 casas resultaron dañadas y las tierras de cultivo sufrieron daños. Como consecuencia de la catástrofe murieron 5 personas y más de 300 resultaron heridas, 42 de ellas en estado muy grave. Bangladesh. El 31 de marzo, fuertes lluvias con granizo sembraron el caos y la destrucción en algunas zonas de Bangladesh. Al menos 140 personas resultaron afectadas. En el distrito de Sunamganj, 500 casas sufrieron daños. Los residentes del distrito de Sylhet quedaron impactados por el tamaño sin precedentes de los granizos. Muchos publicaron en las redes sociales fotos y videos de coches, tejados de chapa y ventanas de sus casas dañadas. Sin embargo, en la previsión del servicio meteorológico del país no había ninguna advertencia de granizo severo en Sylhet. Taiwán. Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió Taiwán, cerca del condado de Hualien, el 3 de abril. Se convirtió en el más potente de los últimos 25 años en la isla. Solo en las primeras 24 horas se produjeron más de 260 réplicas, entre ellas potentes temblores con magnitudes superiores a 5 y uno superior a 6. Los sismos provocaron numerosos deslizamientos de tierra y desprendimientos de rocas que causaron víctimas mortales. La gente quedó atrapada en minas, túneles y edificios. Más de 1000 resultaron heridas. Al menos 10 personas murieron. Las catástrofes a gran escala no solo dañan al país en el que ocurren, sino que a menudo afectan a toda la economía mundial. Por ejemplo, la isla de Taiwán alberga el 92% de las instalaciones de fabricación de microchips más avanzadas del mundo. Incluso pequeñas interrupciones en el funcionamiento de estas instalaciones pueden perturbar gravemente toda la cadena de suministro mundial. Europa. A finales de marzo, los países europeos se vieron asolados por una ola de calor estival anormal. Se batieron cientos de récords de temperatura por un amplio margen. Esta anomalía meteorológica desencadenó devastadores temporales con tormentas eléctricas, fuertes lluvias y granizo. Al mismo tiempo, el polvo del Sahara empeoró considerablemente la calidad del aire en la región. Ucrania. El 30 de marzo, la temperatura media diaria en Ucrania superó la norma entre 5 y 12 grados centígrados. Mientras que el 2 de abril, casi 300 localidades se quedaron sin electricidad debido a los vientos borrascosos. La región de Kiev fue la más afectada. En la capital, los fuertes vientos rompieron árboles y arrancaron tejados de casas. Polonia. El 30 de marzo se registró en Tarnow, Polonia, la temperatura más alta de la historia para este mes.
mientras que el 1 de abril el país se vio azotado por vientos huracanados con una velocidad de hasta 43 metros por segundo. Por desgracia, los elementos no solo destruyeron infraestructuras, sino que también causaron la muerte de 5 personas. Francia. Tras 2 días de fuertes lluvias, los ríos del oeste de Francia se han desbordado y provocado inundaciones históricas. El nivel del río Creuse, en el cantón de Descartes, batió un récord establecido hace 101 años. Se cerraron docenas de carreteras y las calles de los pueblos se convirtieron en lagos. Los residentes fueron evacuados. Los lugareños dicen que nunca han visto nada igual y lo llaman la inundación del siglo. Rusia. Los fenómenos meteorológicos peligrosos cobran fuerza en Rusia. En 3 días se batieron más de 170 récords de temperatura en 19 regiones de la parte europea del país, pero el ciclón báltico Patricia trajo un brusco enfriamiento. En Moscú, durante 3 días seguidos, se registró la temperatura más alta de la historia de las observaciones. Después, la capital se vio azotada por vientos huracanados de hasta 21 metros por segundo y lluvia, y en algunos distritos se formó una capa de hielo. La catástrofe se cobró la vida de 2 personas y 17 fueron trasladadas al hospital. Al récord absoluto de calor en San Petersburgo le siguieron tormentas con granizo. A continuación, llegó un tiempo invernal. La temperatura bajó a 4 bajo cero y cayó nieve. La región de Leningrado también fue un completo caos. El norte fue azotado por lluvias heladas y fuertes nevadas. En el sur la temperatura subió a más de 16 grados centígrados, mientras que sobre la parte este de la región descendió la niebla. 34 regiones del país sufren crecidas anormalmente fuertes. Hay tanta agua que la gente se está trasladando a los barcos. Según los lugareños, nunca antes se habían producido inundaciones de este tipo en sus regiones. Estados Unidos. Una serie de tormentas en abril cubrió un vasto territorio desde los estados centrales hasta el noreste de Estados Unidos. Trajeron lluvias anormales y granizo de más de 11 centímetros en algunos lugares. Fueron decenas de tornados que azotaron estados de Texas hasta Ohio. Fuertes vientos con ráfagas de hasta 164 km por hora arrancaron tejados de casas y árboles, desgarraron líneas eléctricas y volcaron vehículos. Las tormentas causaron la muerte de 4 personas. El 29 de marzo, un avión de United Airlines sufrió fuertes turbulencias y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto del norte del estado de Nueva York. 22 pasajeros resultaron heridos y 7 tuvieron que ser hospitalizados. El 3 de abril, 2 personas resultaron heridas en un vuelo de Southwest Airlines de Nueva Orleans a Orlando debido a fuertes turbulencias. El capitán declaró la emergencia y el avión realizó un aterrizaje de emergencia. Y hace 3 semanas, en un vuelo de Sydney, Australia, a Auckland, Nueva Zelanda, se produjeron fuertes turbulencias que dejaron 50 heridos. De ellas, 12 fueron hospitalizadas. Es alarmante que cada vez con más frecuencia los aviones empiecen a perder altura de repente. Caen literalmente en pozos de aire, lo que provoca lesiones graves e incluso víctimas humanas. Hoy en día, todos estos episodios se atribuyen a fallos técnicos de las aeronaves o a turbulencias del cielo claro, mientras que la causa principal sigue desatendida, en el momento en que el número de accidentes de aviación crece tan rápidamente como los cataclismos en el conjunto del planeta. Todo forma parte de la misma cadena. Volar ya se ha vuelto peligroso, y con semejante tendencia, la cancelación de todos los vuelos es lo que nos espera en un futuro próximo. Encontrarás información detallada sobre las causas de estas anomalías en el foro Crisis Global, la responsabilidad. #93.0
93.0 FM. ...93.0... Cancelación de todos los vuelos, eso es lo que nos espera en un futuro próximo. ¿Qué es lo que no sabemos cuando subimos a un avión? Hoy en día son cada vez más frecuentes las turbulencias en el aire. Este fenómeno no puede ser registrado por los radares y no puede predecirse. ¿Cómo ha afectado el cambio climático a la seguridad de los vuelos? ¿Qué debes hacer para mantener tu seguridad y la de tu familia? Fragmento del Foro Internacional en línea, Crisis Global. Hay una salida. En 150 idiomas. Otra manifestación de estas zonas descomprimidas en la atmósfera ha sido la creciente aparición de turbulencias en el aire claro, donde se forman bolsas de aire sin razón aparente. Este fenómeno no se predice y no es detectado por los radares. El 2 de marzo de 2023, la tripulación de un avión de Lufthansa se encontró con fuertes turbulencias a una altitud de unos 11 kilómetros. El avión cayó literalmente en picado más de 300 metros. 7 personas resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas al hospital. El 18 de diciembre de 2022, un avión de United Airlines ascendió durante el despegue a 670 metros sobre el océano. De repente empezó a perder altitud rápidamente. Afortunadamente, la tripulación pudo recuperar el control cuando el avión estaba a solo 200 metros sobre el agua. El 21 de marzo de 2022, un avión de China Eastern Airlines despegó del aeropuerto chino de Kunming. Tras 2 horas de vuelo normal, el avión comenzó a caer repentinamente. En solo 2 minutos, el avión cayó en picado 7 kilómetros hacia abajo. El capitán intentó evitar el accidente y ganar altura, pero en una fracción de segundo el avión giró 90 grados y se estrelló verticalmente contra el suelo. Estos territorios de Estados Unidos serán destruidos primero. ¿Dónde es mejor reubicarse? ¿Cuánto más durará América? Los expertos dan la voz de alarma. Estados Unidos está al borde del colapso. Analistas independientes han realizado cálculos y creado un nuevo mapa de América, dividiéndola en zonas de riesgo, rojas, amarillas y verdes. Hay soluciones tanto para los optimistas como para los pesimistas. Se aconseja a los optimistas que inviertan sus activos con prudencia, consideren sectores empresariales más prometedores y, si es necesario, cambien de lugar de residencia. A los pesimistas solo les queda el día de la marmota, una pesadilla que se repite sin fin. Fragmento de la Conferencia Nacional en línea, Crisis Global. América en la encrucijada 2024, del 7 de octubre de 2023. Fíjense bien en el mapa de Estados Unidos. ¿Ven las zonas rojas, amarillas y verdes? Este mapa muestra lo pronto que las distintas zonas de nuestro país se verán sometidas a catástrofes climáticas devastadoras. Las zonas rojas representan zonas que serán destruidas por catástrofes y quedarán inhabitables en primer lugar. Esto podría ocurrir en cualquier momento, pero no más tarde de 5 a 7 años a partir de ahora. Las zonas amarillas son lugares que serán destruidos algo más tarde que las rojas. Las zonas verdes son territorios donde las condiciones de habitabilidad persistirán durante más tiempo. Queridos americanos, ustedes son personas maduras e inteligentes que pueden actuar como consideren oportuno. Sin embargo, teniendo en cuenta la rápida intensificación de las catástrofes, recomendamos la siguiente línea de acción. Si vives en una zona roja o amarilla, vende tu casa o apartamento y trasládate a una zona verde. Mientras que no haya conmoción social y poca gente se dé cuenta de las catástrofes inminentes, tienes la oportunidad de vender tu propiedad a un buen precio. Es tu oportunidad de cuidar de ti mismo, de tus padres y de tus hijos, garantizando su seguridad. Si tienes un negocio, considera la posibilidad de trasladarlo o abrir uno nuevo en una zona verde. Sin embargo, a la hora de elegir un nuevo tipo de negocio, ten en cuenta que las condiciones climáticas cambian rápidamente y que tu vida, como la de toda la humanidad, ya no será la misma. Hablaremos más de negocios dentro de un rato. De momento, profundicemos en cómo debe ser tu nuevo hogar y dónde debe estar ubicado para aumentar tus posibilidades de supervivencia y las de los tuyos.
Si vas a comprar una casa en una zona verde, debe ser un edificio de una sola planta, con robustos muros monolíticos de piedra. Los edificios altos son susceptibles de sufrir terremotos y tornados y pueden derrumbarse. Por lo tanto, nunca se deben comprar apartamentos en edificios altos, ni siquiera de 2 plantas. Si decides construir una casa, asegúrate de que tenga como máximo una planta sobre el suelo y que todas las demás estén construidas bajo tierra. Refuerza los cimientos de la casa con hormigón y fortalece las paredes y el tejado. Compra o construye viviendas lejos de edificios altos. Recuerda que si hay rascacielos o incluso edificios de 5 plantas cerca de tu casa, pueden ser muy peligrosos. En los próximos años, se producirán en nuestro país huracanes similares a tornados con velocidades de hasta 500 kilómetros por hora. Tendrán una fuerza tremenda para romper en pedazos los edificios altos. Y estos fragmentos de edificios destruirán todo lo que encuentren a su paso, incluida tu casa. Dada la inevitabilidad de tales huracanes, evita adquirir un edificio situado en laderas desprotegidas del viento. Es mejor comprar o construir una casa entre las colinas, pero en ningún caso elijas una zona baja para evitar inundaciones. Estas acciones ayudarán a garantizar tu seguridad y la de tu familia. Aunque prolongue tu vida y la de tus seres queridos solo 2 días más que la de tus vecinos, es significativo. Es vida y merece la pena. Como ya saben, a la humanidad le quedan como mucho 5 o 7 años relativamente tranquilos. Pero eso no significa que te queden a ti 5 o 7 años, porque un desastre climático catastrófico puede ocurrir cualquier día, incluso hoy. Todos ustedes son personas adultas e inteligentes y comprenden que para salvarse a sí mismos y a sus seres queridos, deben actuar con mucha antelación antes de que inicie el pánico. Imagina lo que ocurriría si una catástrofe climática destruyera ahora mismo una sola región de nuestro país. ¿Y si fuera la región donde vives? Incluso si tienes la suerte de sobrevivir, a pesar de sobrevivir, tu casa quedará destruida, por lo que no podrás venderla, lo que significa que tampoco podrás comprar una casa en una zona más segura. Por lo tanto, actúa ahora mientras tengas la oportunidad. Como comprenderás, no hay indicios de que el clima vaya a empezar a calmarse y a mejorar. La situación no hará más que empeorar. Pasemos ahora al negocio. Este es un aspecto esencial porque, aunque te traslades a una zona segura, seguirás necesitando algo para vivir y alimentar a tu familia. Queridos americanos, en este momento les estamos dando información que les ayudará a preservar su capital. Aunque pocos comprenden actualmente los acontecimientos catastróficos que pronto afectarán a la mayoría de los países del mundo, incluido Estados Unidos, ustedes tienen la oportunidad, a diferencia de otros, de preservar sus activos y reorientar sus negocios, porque sus activos no son solo su riqueza, sino también la riqueza de Estados Unidos. Si nos empobrecemos, nuestro país también lo hará. Cuidando su capital, podemos mantener la posición dominante de nuestra gran nación. En este momento, nombraremos los territorios y países específicos que serán destruidos por los desastres naturales antes que otros. Queridos americanos, si trabajan, colaboran o su negocio depende de estos países, reconsideren sus relaciones con ellos, por muy ventajosas que parezcan. Los primeros países que dejarán de existir en los próximos 5 o 7 años son Japón, China, India, Italia, Reino Unido y los países de la península arábiga. Esto se debe a la estructura geológica de estos territorios y a su vulnerabilidad a los desastres climáticos. Todos los demás países sobrevivirán un poco más, pero al final correrán la misma suerte. En la actualidad, China es la segunda mayor entidad económica del mundo, un importante miembro, productor e inversor en el actual sistema internacional. Debido al creciente crecimiento y frecuencia de los desastres climáticos, China se encuentra ya al borde de una crisis económica que podría tener consecuencias imprevisibles para toda la comunidad mundial.
Si la economía y la industria china se hunden, el comercio y la producción mundiales se enfrentarán a importantes desafíos. En muchos sectores de la producción mundial se producirá un colapso. Por lo tanto, si tienen inversiones internacionales y acciones en empresas con producción ubicadas en China, consideren la posibilidad de deshacerse de ellas. Ustedes son personas inteligentes y pueden ver lo que ya está sucediendo en China. Comprenden bien que pronto no habrá economía, ni industria, ni la propia China. En un futuro próximo, solo habrá 2 pequeñas zonas verdes en China, donde podrá residir un número muy reducido de personas. Otro país que se verá devastado por los desastres climáticos en un futuro próximo son Emiratos Árabes Unidos. A pesar del papel vital que este país desempeña en el comercio internacional, el desarrollo de la ciencia y las tecnologías innovadoras, mantener allí sus activos será sencillamente poco rentable. Todo el territorio de los Emiratos Árabes Unidos se convertirá pronto en un desierto vacío. El mismo destino aguarda a todos los demás países de la península arábiga. Miren lo que ya está ocurriendo en esta región. Esta tendencia empeorará y pronto, todo lo que surgió de la arena volverá a la arena. Dada la progresión geométrica de los desastres en esta región, que no hará sino empeorar, recomendaríamos retirar las inversiones de esta región y deshacerse de los bienes inmuebles mientras aún tengan valor. Queridos americanos, si su negocio depende de alguna manera de estos países, China, Japón, India, Italia, Reino Unido y los países de la península arábiga, terminen sus contratos o perderán sus inversiones e ingresos. Si valoran su dinero, desháganse de los bienes inmuebles en estos países mientras aún puedan venderse a un precio superior y mientras aún haya algo que vender. Es mejor desarrollar su negocio exclusivamente en las zonas verdes de Estados Unidos y otros países. Tales negocios sobrevivirán y seguirán generando beneficios ante el colapso climático. Incluso una producción a pequeña escala de bienes esenciales en una zona verde seguirá siendo relevante. Céntrense en negocios relacionados con bienes esenciales que serán necesarios en condiciones de supervivencia. Adquieran lo que no vayan a perder. Aunque poseas la corporación internacional más rica y prometedora del mundo, muy pronto no te servirá de nada. Es mejor poseer la producción de bienes esenciales en una zona verde que controlar ahora mismo todo el petróleo del mundo. Pronto, nadie lo necesitará. Verán que más del 90% de la producción mundial dejará de existir en 5 a 7 años. Esta tendencia ya ha comenzado este año. Sin embargo, aún no la hemos sentido porque las fábricas paradas han sido sustituidas por otras. Pero pronto, no habrá nadie ni nada que la sustituya porque, debido a los cataclismos climáticos, toda la producción global y la economía mundial serán destruidas. En cuanto a los países europeos, tampoco es aconsejable confiar en ellos. Ahora mismo estamos estudiando de cerca los riesgos en esta región. Quizá en nuestro próximo foro hablaremos de este tema con más detalle. Por ahora, lo más importante es evaluar todos los riesgos y elegir el mejor camino para el desarrollo de tu negocio. Si no quieres cerrar tu negocio en zonas que serán destruidas en un futuro próximo, al menos vende tus propiedades y alquílalas en su lugar. Esto te resultará mucho más ventajoso. Ten en cuenta que dentro de unos años, o incluso antes, en cuanto la gente empiece a darse cuenta de la gravedad de la situación, habrá un frenesí. No podrás vender ni comprar nada. Pero por ahora, mientras muchos aún dudan o desconocen los cambios inminentes, tú puedes preservar fácilmente tus activos y reorientar tu negocio. A la hora de reorientar tu negocio, ten en cuenta que algunas industrias serán las primeras en derrumbarse. En primer lugar, recomendamos evitar los negocios relacionados con las tecnologías de la información, la electrónica, las telecomunicaciones, la televisión y los vehículos eléctricos. Estos sectores son especialmente vulnerables porque dependen de la electricidad. Ante los cataclismos que nos esperan, no habrá esperanza de tener electricidad.
Ustedes son personas inteligentes y comprenden bien que los vehículos eléctricos también se convertirán en chatarra, sin valor en las condiciones que se avecinan. Por lo tanto, cualquier negocio relacionado con los vehículos eléctricos ya está condenado al fracaso. Entienden que cuantos más desastres climáticos ocurran, más gente abandonará activamente los coches eléctricos, al darse cuenta de su inviabilidad. Los precios de las acciones caerán en picada y las empresas se enfrentarán a la ruina. Por lo tanto, si tienes acciones en la fabricación de vehículos eléctricos, es mejor venderlas mientras sigan siendo valiosas para los ingenuos. Ustedes son personas avispadas y probablemente sepan que no hay nada más fiable que los motores de gasolina tradicionales. Los diésel son aún mejores. Con las líneas eléctricas interrumpidas, no tendrás electricidad suficiente para un coche. Sin embargo, si entierras un par de barriles de gasolina en tu jardín, podrás utilizarlos como combustible para tu vehículo. Podrás seguir moviéndote y desplazarte cuando lo necesites. No puedes verter electricidad en un bidón y la energía solar no será suficiente, sobre todo teniendo en cuenta el número limitado de días soleados. Por lo tanto, ahora es el momento de vender un negocio relacionado con estas industrias o acciones invertidas en ellas e invertir tus recursos en una empresa que prosperará en las condiciones más duras. Invierte en un negocio que siempre tendrá demanda y cerca de tu casa, en una zona verde con buena protección. No tardes en tomar esta decisión porque puedes perder la oportunidad que aún tienes. Se acerca el invierno y se hará notar. La gente espera que no haya catástrofes importantes en invierno, pero las habrá. Así pues, aprovecha tus oportunidades sin causar pánico y asegúrate con calma un negocio fiable, protege tu capital y trasládate a una zona verde. Hablemos ahora de dinero. ¿Cómo mantener a salvo tus finanzas en una economía en deterioro? En primer lugar, recuerda que todo el dinero que tú tengas en cuentas bancarias, almacenado como números digitales, puede dejar de ser tuyo en cualquier momento, lo que significa que podría volverse inaccesible para ti. Esto también se aplica a cualquier criptodivisa. ¿Por qué? Porque cuando desaparece la electricidad, todo el dinero electrónico desaparece con ella. No podrás utilizarlo y no habrá forma de demostrar que alguna vez poseíste fondos en cuentas electrónicas virtuales. Como ya sabes, el campo electromagnético de nuestro planeta se está debilitando críticamente, lo que significa que nuestra protección frente a radiaciones peligrosas, como las procedentes del Sol, está disminuyendo. Todos los dispositivos electrónicos de la Tierra fallarán si se produce una erupción solar importante. Hoy no podemos decir cuándo ocurrirá exactamente, si este año, el próximo o dentro de 4. Pero estamos seguros de que ocurrirá. Sin electricidad no hay internet, ni comunicaciones, ni siquiera por satélite. Y todos tus ahorros en cuentas bancarias, todo el dinero electrónico, todas tus acciones y valores perderán valor instantáneamente. ¿Tendrá valor el papel moneda en tales condiciones? La respuesta es no, teniendo en cuenta la economía colapsada, los bancos destruidos y la ausencia de cualquier mecanismo de regulación financiera. Entonces, ¿qué se valorará? Lo que puedas tener en tus manos, lo que puedas cambiar por comida, agua y artículos de primera necesidad. Aquello que no perderá su valor hasta el final. Y solo una cosa puede cumplir todos estos criterios: el oro. Históricamente, nuestra psicología está programada para valorar el oro. Es un hecho bien conocido. Cuando Cristóbal Colón se encontró por primera vez con los nativos americanos en América, estos no tenían dinero, pero por aquel entonces ya respetaban y valoraban el oro. Ya era una forma de comercio para ellos. No estaban familiarizados con la cultura europea, en la que el oro también tenía un valor significativo. Eso nos dice que, independientemente de la cultura, valorar el oro es inherente a nosotros como humanos, a nuestros genes. Por lo tanto, hasta el último aliento de la humanidad, el único metal valioso para el intercambio será probablemente el oro. Ni la plata, ni los diamantes, ni las gemas, ni los cuadros caros. Por favor, no caigas en estas baratijas. Hay demasiadas en el mundo y nadie las necesitará.
Solo el oro será una moneda estable hasta el final. Entendiendo esto, lo primero que tienes que hacer ahora mismo es cambiar todas tus acciones, criptomonedas, depósitos electrónicos y ahorros por oro real y tangible lo antes posible. Porque si tienes oro, tendrás los medios para proveerte a ti y a tu familia de comida, agua y todo lo esencial. Ningún billete de papel, no importa a qué país pertenezca, te ayudará en esta situación. Solo el oro. Después de comprar oro, lo más importante es no guardarlo en la caja fuerte de ningún banco, especialmente en una zona roja o amarilla. De lo contrario, considera que ya no es tu oro. Tu oro es el que está guardado, como mínimo, en un banco situado en una zona verde. Mientras que la opción más segura es guardar el oro en una caja fuerte bien construida, enterrada a una profundidad de 6 a 7 metros en el sótano de tu propia casa, reforzada de forma segura y situada en una zona verde. Así podrás dormir tranquilo, sabiendo que tienes oro que te pertenece, que puedes alimentar a tu familia y alargar tu vida. Recuerda, solo lo que tienes a mano será verdaderamente tuyo. ¿Qué hacer si no tienes medios para comprar oro hoy mismo? En primer lugar, como mínimo, adquiere efectivo físico. El paso más crucial es retirar tus finanzas de las formas electrónicas. Recuerda que lo que está almacenado en cuentas bancarias electrónicas en zonas rojas no es tuyo. Puede desaparecer en cualquier momento. Lo que tienes en oro, a tu alcance en una zona verde, es tuyo. Lo que esté en una zona roja se perderá. Incluso lo que pueda estar en una zona amarilla dejará de ser tuyo. Si puedes convertir tus activos financieros en oro, empieza por deshacerte de cualquier acción. Supongamos que tienes acciones de grandes corporaciones, especialmente las relacionadas con países de alto riesgo: China, Japón, Italia, India, Reino Unido y países de la península arábiga. En ese caso, lo mejor que puedes hacer es vender las acciones de esas corporaciones y comprar oro. Es crucial empezar a hacer esto ahora mismo. ¿Por qué? A medida que aumente la destrucción provocada por las catástrofes mundiales, un número cada vez mayor de personas llegará a entender y ver de lo que estamos hablando, reconociendo el verdadero colapso económico y evaluando los riesgos de pérdidas. Naturalmente, la gente empezará a vender acciones de todas las empresas y los precios caerán en picada. Al mismo tiempo, el oro experimentará una subida de precios colosal debido a la creciente demanda y al frenesí que lo rodea. Por lo tanto, en solo 5 años, tus acciones podrían permitirte comprar 100 veces menos oro del que puedes comprar hoy. Por eso insistimos en la necesidad de actuar de inmediato, mientras el público en general no haya captado plenamente la gravedad de la situación, mientras tus acciones sigan siendo valiosas y mientras el precio del oro aún no se haya disparado. Aprovecha este momento, vende tus acciones y compra oro. Es mejor tener 200 gramos de oro en el bolsillo o en la caja fuerte de la zona verde que incluso acciones millonarias de una empresa como Apple. Puede parecer un intercambio desigual, pero así puede parecer por ahora. Sin embargo, cuando Apple desaparezca en un futuro próximo, junto con todos sus activos y acciones millonarias, todo el mundo se dará cuenta de que era mucho mejor vender antes las acciones de Apple. Y si eres el CEO de Apple, es mejor abandonar el barco que se hunde, vender tus acciones y comprar oro de verdad y tierras en la zona verde con ese dinero. Mejor aún, adquiere un rebaño de vacas para poder comerciar con carne y leche. Dada la creciente progresión de las catástrofes climáticas, esta sería la mejor decisión por el momento. Pronto, será mejor ser el propietario de un rebaño de vacas en la zona verde que el propietario de Apple o el jefe de JP Morgan en la zona roja, donde todo desaparecerá. Por lo tanto, queridos americanos, cuando consideren qué hacer con sus activos financieros, recuerden esto: si les quedan 200 gramos de oro, es mucho mejor que miles de millones invertidos en grandes empresas de éxito. Eso es porque con oro en el bolsillo podrás comprar carne de vacuno a tu vecino, el antiguo jefe de Apple,
que tuvo la sabiduría de conseguir tierras en la zona verde y un rebaño de vacas para vender carne y leche. Gracioso, puede parecerlo ahora, pero en el futuro estará vivo, a diferencia del resto, porque es inteligente. Imaginen un mundo en el que todo lo que conocen y aman ha desaparecido. Un mundo en el que no tienen futuro, ni esperanza, ni oportunidad. Un mundo en el que se enfrentan a la desaparición de América y al fin de la humanidad. Esto no es ficción. Esto no es fantasía. Esta es una realidad inevitable que les espera en los próximos 5 o 7 años. Una realidad provocada por una amenaza inminente. Y esta amenaza no es ni el presidente Putin ni una tercera guerra mundial. Esta amenaza son los acontecimientos catastróficos que ya están ocurriendo y que no harán sino aumentar. Acontecimientos que devastarán América y el mundo entero en los próximos 5 o 7 años. Acontecimientos de los que nadie les habla, pero que algunos de ustedes ya están viviendo. Pero, ¿y si les dijéramos que hay una forma de sobrevivir? ¿Y si les dijéramos que hay una forma de salvarse a ustedes mismos y a su familia? ¿Y si les dijéramos que hay una forma de salvar a América y a la humanidad? Si quieren saber la verdad sobre el presente y el futuro de América y del mundo entero, tienen que ver la conferencia en línea, Crisis Global, América en la Encrucijada 2024. Esta conferencia no es para los cobardes o los indiferentes. Esta conferencia está destinada a la verdadera élite de América. A ustedes, americanos inteligentes y trabajadores que se preocupan por su familia y por ustedes mismos. Merecen saber la verdad sobre cómo protegerse y salvar su vida y la de su familia. Merecen ser parte de la solución, no parte del problema. Merecen ser parte de la historia, no parte de la tragedia. En 1995, de repente, algo ha cambiado en el núcleo de la Tierra. Y ahora sabemos lo que fue. ¿Y qué procesos peligrosos significan estos cambios? Esta es una copia de nuestro planeta Tierra, reducida 10 millones de veces, y con la ayuda de esta copia, les explicaré qué cambios anómalos han ocurrido en el núcleo de nuestro planeta en 1995 y 1998, y qué procesos peligrosos significan estos cambios. Así que empecemos. 1995. Laboratorios científicos de todo el mundo detectaron algo que no podían explicar. Echen un vistazo al mapa. El polo magnético norte de nuestro planeta, que siempre había ido a la deriva a la misma velocidad de 15 kilómetros por año, se aceleró súbitamente a 50 kilómetros por año en 1995 y cambió su ruta. Comenzó a dirigirse hacia Siberia. Simultáneamente, otros científicos detectaron otro acontecimiento anómalo, un fallo en la rotación de la Tierra.
En 1995, el eje de rotación de la Tierra cambió de hacia el sur a hacia el este y de repente empezó a moverse 17 veces más rápido que antes. Además, en 1995, la rotación de la propia Tierra cambió repentinamente. Echen un vistazo a este gráfico. Hasta ese año, los científicos observaban una ralentización de la rotación del planeta, pero en 1995 detectaron una súbita aceleración de la velocidad de rotación de la Tierra. En otras palabras, de forma independiente, los Centros Mundiales de Investigación Científica documentaron cambios anormales en 3 parámetros de la Tierra. Número 1. Rápido desplazamiento del polo magnético. Número 2. Cambio del eje de rotación. Número 3. Aceleración de la rotación de la Tierra. Tengan en cuenta que estos 3 parámetros dependen únicamente del núcleo de nuestro planeta, porque es el núcleo el que crea el campo magnético, controla la rotación y su eje. Así que un cambio en estos parámetros significa que, en 1995, de repente, algo ha cambiado en el núcleo de la Tierra, y ahora sabemos lo que fue. Porque en 1995, la energía de la influencia cósmica externa empezó a sobrecalentar el núcleo, así que el núcleo interno de nuestro planeta se desestabilizó. Este proceso puede compararse a cómo, durante el movimiento de un coche, el motor comienza a sobrecalentarse y sus distintas piezas empiezan a atascarse unas contra otras. Del mismo modo, debido al sobrecalentamiento del núcleo interno, el movimiento de todas las capas de la Tierra comenzó a perturbarse. Por desgracia, en 1995, la comunidad científica mundial no dio mucha importancia a estos hechos porque tenía en su agenda el modelo del cambio climático antropogénico. Solo un pequeño grupo de científicos fue previsor y llamó la atención sobre el desequilibrio del núcleo de la Tierra. Pero ni siquiera ellos pudieron predecir la magnitud de las consecuencias que acarrearían y que nos están afectando ahora mismo. Así que, 3 años después de los cambios anómalos de 1995, los científicos registraron el siguiente fenómeno sin precedentes, el desplazamiento del núcleo de la Tierra. Miren cómo ocurrió. Pasó en 1998. El desplazamiento se identificó mediante observaciones del centro de masa de la Tierra utilizando el sistema de satélites DORIS. Ahora, miren el gráfico para ver cómo cambiaron las coordenadas del centro de masa de la Tierra en 1998. Independientemente del primer grupo de científicos, otro equipo de investigadores que trabajaba en la estación de medicina en Italia registró un aumento de la gravedad terrestre justo al mismo tiempo. Fíjense en el escalón del gráfico que indica el aumento de la gravedad terrestre. Simultáneamente, el Servicio Internacional de Sistemas de Referencia y Rotación de la Tierra registró una fuerte aceleración de la rotación terrestre. Echen un vistazo al gráfico que muestra la reducción de la duración del día. ¿Ven la brusca caída en 1998, el año en que se aceleró la rotación del planeta? Simultáneamente, las mediciones realizadas por el sistema de medición láser de satélite DORIS observaron un cambio drástico en la forma de la Tierra, es decir, un aumento de su volumen. Fíjense en el gráfico que muestra cómo cambió el radio ecuatorial de la Tierra en relación con su radio polar. De forma anómala, el planeta comenzó a expandirse alrededor del ecuador y a contraerse alrededor de los polos, aunque antes la tendencia era totalmente la contraria. En otras palabras, independientemente unos de otros, 4 grupos diferentes de científicos registraron cambios anómalos en diversos parámetros geofísicos de la Tierra. Como resultado de este desplazamiento, el núcleo de la Tierra alteró drásticamente su curso en 90 grados y se desplazó hacia el norte, hacia la península de Taimyr, en Siberia. Según las opiniones del Dr. Barkin, profesor de física y matemáticas, el profesor Smolkov, doctor en ingeniería, el profesor Arushanov, doctor en ciencias geográficas, y muchos otros científicos, esto se convirtió en la causa de cambios en todas las capas de la Tierra. Así, un análisis exhaustivo de la investigación indica que en 1998 se produjo un gran acontecimiento, un desplazamiento del núcleo de la Tierra, provocado por el impacto de la influencia cósmica externa durante la fase cataclísmica del ciclo de 12.000 años. No es ningún secreto que los glaciares de la Antártida y Groenlandia se están derritiendo a un ritmo catastrófico. Esto es preocupante para la población, pero la información veraz sobre las verdaderas causas no se está dando a conocer al público en general.
¿Por qué la Antártida solo se derrite por un lado? ¿Por qué hay un mayor flujo de calor del subsuelo bajo la Antártida Occidental? ¿Cuáles son las verdaderas causas del rápido derretimiento de hielo de los glaciares centrales de Groenlandia? ¿Por qué no se congelan los lagos que están bajo los glaciares de Groenlandia? ¿Por qué es desventajoso que la gente conozca la verdad sobre las verdaderas causas del deshielo de los glaciares? ¿A qué consecuencias puede llevar un mayor aumento de calor del subsuelo bajo los glaciares? Hoy se necesita la unión de toda la comunidad mundial para investigar a fondo las verdaderas causas del cambio climático y evitar que se produzca una gran catástrofe. Todo el mundo ha oído ya que los glaciares se están derritiendo con una rapidez catastrófica, pero ¿ha oído hablar de cómo se están derritiendo exactamente? El 90% de todos los glaciares del planeta se encuentran en la Antártida, donde están desapareciendo más rápidamente. Lo que llama la atención es que esto está ocurriendo únicamente en la parte occidental de la Antártida, mientras que en el este se están registrando temperaturas frías que baten récords. Surge una pregunta lógica: ¿por qué la Antártida se está derritiendo solo en un lado? Y la respuesta es muy sencilla. La Antártida Occidental tiene una geología totalmente diferente. Está formada por finos bloques de la corteza terrestre que están separados entre sí por grandes fallas tectónicas, zonas de fisuras, y en estas zonas se liberan mayores cantidades de calor. Por ejemplo, científicos de Alemania y del British Antarctic Survey cartografiaron el flujo de calor geotérmico en la Antártida Occidental, utilizando datos de observaciones aeromagnéticas. Bajo el glaciar Thwaites, descubrieron una zona en la que una enorme cantidad de calor procede de las entrañas de la Tierra. Según los científicos, esto se debe a que el glaciar se encuentra en una fosa tectónica donde la corteza terrestre es mucho más fina. Sorprendentemente, la Antártida Occidental es una de las mayores regiones volcánicas de la Tierra. Hay más de 140 volcanes que duermen bajo el hielo, y ahora son mucho más activos de lo que la comunidad científica creía. Un equipo de investigadores de la Universidad de Rhode Island descubrió un nuevo factor en el rápido deshielo del glaciar Pine Island en la Antártida. Se trata de un volcán activo no identificado anteriormente, enterrado a gran profundidad bajo el hielo. La evidencia de vulcanismo fue indicada por las altas concentraciones del isótopo helio, que proviene exclusivamente del manto terrestre. Según la profesora Karen Haywood, el calor geotérmico de la grieta de la Antártida Occidental calienta el agua del océano. Esto, a su vez, provoca la aceleración del deshielo de la capa de hielo. Por lo tanto, es el calor geotérmico de los volcanes el que está contribuyendo al rápido derretimiento de la capa de hielo de la Antártida, y no el calentamiento global en absoluto. Pero, ¿por qué hay tantos volcanes bajo el hielo de la Antártida? Los expertos de la NASA han descubierto la razón. Basándose en los datos de los satélites ICESat y IceBridge de la NASA, han llegado a la conclusión de que bajo la superficie de la Antártida Occidental hay una gran pluma del manto, es decir, un flujo de magma al rojo vivo, que asciende y se expande bajo la corteza terrestre. Según los cálculos de los científicos, esta zona se está calentando casi con la misma intensidad que el supervolcán de Yellowstone. El flujo de calor mide 150 milivatios por metro cuadrado, llegando a 180 en las zonas de la grieta. Esto supone unas 3 veces más calor que el que reciben las capas de roca adyacentes. Así, todo indica que los glaciares de la Antártida no se están derritiendo por factores antropogénicos, sino por el mismo calor volcánico. Al mismo tiempo, la temperatura de la corteza terrestre está aumentando y algunas partes del territorio se están elevando de forma anormal. ¿Por qué la comunidad científica ignora la conexión entre todos estos fenómenos? En otra parte del planeta, en Groenlandia, también se está produciendo un deshielo igualmente intenso. Una investigación realizada en octubre de 2020 demostró que el hielo de Groenlandia se está derritiendo más rápido que nunca antes en los últimos 12.000 años. Solo en 2019, la capa de hielo de Groenlandia perdió la mayor cantidad de hielo de la historia, 600.000 millones de toneladas. También es sorprendente que aparezcan lagos gigantes bajo la superficie del glaciar, que en realidad tiene 1,5 kilómetros de espesor. A día de hoy, ya se conocen unas 6 docenas de lagos subglaciares de Groenlandia. La temperatura del hielo que los rodea ronda los 28 grados bajo cero. Pero estos lagos no se congelan. ¿Por qué? Varios grupos de investigación de científicos se unieron para encontrar una respuesta a esta pregunta.
descubrieron el hecho de que bajo Groenlandia, al igual que bajo la Antártida, existe una pluma del manto. Los flujos geotérmicos procedentes de sus entrañas provocan la formación de lagos subglaciares y el deshielo de los glaciares. Gracias a la investigación gravitacional, un equipo de científicos estadounidenses, dirigido por el profesor Ralph von Freese, estimó el espesor de la corteza de Groenlandia. Se ha observado un derretimiento activo de los glaciares en la parte norte de la isla, donde la corteza es más delgada, y se ha detectado un aumento del flujo geotérmico debido a la pluma del manto ascendente. Utilizando datos de tomografía sísmica, los científicos de un equipo interdisciplinar del Instituto Smith de Física de la Tierra vieron que el flujo de magma asciende desde el centro del núcleo hasta la superficie terrestre, justo debajo de la parte central de Groenlandia. Aquí es donde se encuentra el mayor número de lagos subglaciares. Los científicos han calculado el flujo de calor teórico correspondiente a esta cámara de magma y han descubierto que este calor es suficiente para calentar la base del glaciar hasta el punto de fusión del hielo. Estos mismos resultados han sido confirmados por estudios similares realizados con tecnología de aprendizaje automático. Es evidente que las dos mayores regiones glaciares del mundo, la Antártida y Groenlandia, se están derritiendo debido al aumento de flujos geotérmicos procedentes del interior del planeta. Pero, ¿qué los está intensificando? Las plumas del manto han estado bajo los glaciares durante millones de años, pero es hoy cuando su magma se acerca a la superficie de la Tierra y provoca un mayor calentamiento de la corteza terrestre desde el interior. Esto indica que están empezando a producirse procesos anormales en las entrañas de la Tierra, en su mismo núcleo. Y la pregunta principal es, ¿por qué está ocurriendo precisamente ahora? La respuesta es sencilla: cambios cíclicos a escala planetaria que se producen cada 12.000 años. El deshielo de los glaciares es solo una parte de la cadena de acontecimientos climáticos que conducirá a una catástrofe inminente, ya en un futuro próximo. Hoy en día, es extremadamente importante unir a toda la comunidad científica mundial para estudiar a fondo las verdaderas causas del cambio climático y evitar una gran tragedia. 93.0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. ...93.0